Bueno, estamos frente a uno de los ejercicios que salió en junio de 2021 en la prueba de BAU de física en Andalucía y que tiene que ver con lo que llamamos el campo magnético. Como puedes ver, este ejercicio tiene dos apartados y vamos a hacer primero una resolución en plan, digamos, general de todo lo que sería el ejercicio y después nos vamos a ir a cada uno de esos apartados para ir viendo cómo hacer la resolución un poco más en detalle. En el primero de los apartados nos dicen que hay un electrón que se mueve en sentido positivo del eje X y en una región donde hay un campo magnético. Tenemos que indicar de forma justificada y con ayuda de esquemas, ¿verdad?, la dirección y el sentido en que tiene que actuar un campo eléctrico para que la partícula no se desvíe. Y además tendremos que expresar la relación que deben cumplir los módulos de los dos campos, el magnético y el eléctrico. ¿Cómo vamos nosotros a hacer esa parte? Bueno, pues nosotros esa parte la vamos a hacer teniendo en cuenta que cuando una carga está en movimiento, interacciona con un campo magnético, porque crea a su vez otro campo magnético. Así que con esa idea en la cabeza vamos a poder, digamos, resolver cada uno de los subapartados. Yo te lo voy a dejar aquí para que lo puedas ver. Hemos dicho que esa carga de movimiento interacciona con el campo magnético. Para el primer subapartado lo que haremos será un esquema que ilustre la fuerza magnética y el campo eléctrico. ¿Cuál es la relación que hay entre ellos, verdad? Desde el punto de vista, podríamos decir, gráfico. Y después, en el segundo apartado, lo que vamos a hacer es la condición de igualdad. Vamos a igualar el campo magnético y el campo eléctrico y a partir de ahí obtendremos la relación entre ambos campos. Esa va a ser la forma de poder resolver esta primera parte. En la segunda parte nos dicen que hay un protón que describe una trayectoria circular en sentido antihorario en el plano XY y que tiene una velocidad de módulo igual y nos dan el valor. En esa zona del espacio ya hay un campo magnético uniforme y también tiene un valor determinado. Tenemos que, en primer lugar, justificar con ayuda de un esquema la dirección y el sentido del campo magnético. Y después tendremos que calcular el periodo del movimiento y el radio de la trayectoria del protón. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues lo vamos a hacer teniendo en cuenta dos cosas, una para cada apartado que estamos o subapartados que hay en esta segunda parte. Para el primer apartado lo que haremos será hacer un esquema en el que vamos a tener en cuenta la regla del sacacorchos o la regla de la mano derecha. Y para el segundo subapartado vamos a tener en cuenta que la resultante de las fuerzas cuando tenemos un movimiento circular uniforme, ¿verdad?, ha de ser igual a la fuerza centrípeta. De esta manera será como vayamos a enfocar la resolución global de este ejercicio. Ahora sí, nos vamos a ir a cada uno de los apartados. Hemos visto antes que es un electrón el que se mueve en el sentido positivo del eje OX en una región donde ya hay un campo magnético que está, cuya dirección y sentido sería en el eje Z hacia abajo. Tenemos que hacer un esquema para que podamos, digamos, argumentar la dirección y el sentido en el que tiene que actuar un campo eléctrico para que la partícula no se desvíe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, pues vamos a hacer en primer lugar un esquema de la situación inicial. Fíjate que es este que aparece aquí. Te puedes ver perfectamente, ¿verdad?, que tendríamos que, vamos a tener aquí nuestra partícula, que es esta de aquí que te señalo, tiene la velocidad que la voy a poner en esta dirección, que sería, si este es el eje X, en la dirección positiva del eje X, aquí está representado en vertical hacia abajo lo que sería el campo, como está aquí marcado, y lo que vamos a hacer ahora es tener en cuenta cómo podríamos determinar el sitio en el que está la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Ahora vamos a aplicar la regla de la mano derecha para poder deducir dónde se va a encontrar la fuerza magnética. Como puedes ver, aquí está el esquema de la regla, digamos, de la mano derecha, y lo que vamos a hacer es que este dedo que está aquí apuntará donde está la V y la B la tienes que poner también, en este caso, hacia abajo. Es decir, tendrías que girar tu mano derecha de forma que el dedo corazón apuntara hacia abajo y el dedo índice apuntará en la misma dirección que está aquí la flecha de color violeta. Y verás que en ese caso te va a salir que la fuerza magnética tendría que apuntar hacia acá, como te estoy marcando, ¿vale? Pero te recuerdo que es un electrón. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que como tiene carga negativa, el sentido que obtienes tiene que ser justo el contrario. Y esto es importante. Por lo tanto, lo que vas a tener es una representación como esta que te voy a enseñar.
Fíjate ahora lo que te he dicho, la fuerza magnética la tengo que representar justo en el sentido contrario en el que me habría dado mi mano derecha, porque se trata de un electrón que tiene carga negativa. La tienes que representar de esta manera. Luego parece claro que la única forma de que este electrón no cambie su dirección sería que hubiera otra fuerza que tuviera la misma dirección y la misma intensidad, pero en sentido contrario a la fuerza magnética, y sería la que produciría un campo eléctrico, sería una fuerza eléctrica. Así que sería fácil entender que tendría que haber una fuerza de sentido contrario a esta que hemos pintado en verde que compensase precisamente a la fuerza magnética. Por lo tanto, el esquema final te va a quedar del siguiente modo. Aquí puedes ver lo que te digo, aquí aparecería en rojo la fuerza eléctrica. Ya tendríamos de esa manera justificado cuál es la dirección y el sentido en el cual tiene que actuar el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque va a coincidir con la fuerza eléctrica que acabo de pintar. Ya tendríamos hecha esta primera parte, ¿verdad? Del primer apartado, del apartado A. Nos vamos ahora a resolver la segunda parte que nos habla de la relación que tienen que cumplir para ello los módulos. Fíjate que la condición que hemos dicho es que la fuerza magnética en módulo tendría que ser igual a la fuerza eléctrica. Vamos a olvidarnos ahora de la dirección y el sentido. Si tengo esto en cuenta, lo único que tengo que hacer es igualar los módulos. En nuestro caso, vamos a tener que sería el producto de la carga por la velocidad por el campo magnético, y aquí sería igual la fuerza eléctrica, que va a ser carga por el campo eléctrico. Como puedes ver, podríamos cancelar la carga en ambos lados, y despejando la velocidad, fíjate que vas a tener ahora sí la relación que tienen que guardar los dos campos, es decir, el cociente del campo eléctrico entre el campo magnético será igual a la velocidad con la que se está moviendo ese electrón. Esa sería la respuesta al segundo subapartado de esta primera parte del ejercicio. Ahora es un protón el que describe una trayectoria circular en sentido antihorario en el plano XY. Nos dicen que tiene una velocidad de la que conocemos el módulo y que en esa región hay un campo magnético uniforme del que conocemos también su intensidad. Tenemos que justificar con ayuda de un esquema que tenga en cuenta la trayectoria descrita por el protón, la dirección y el sentido del campo magnético. Vamos a ir primero a este primer subapartado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner aquí lo que sería, que vamos a empezar con el subapartado y vamos a hacer el esquema que nos está diciendo. Fíjate que nos quedaría de la siguiente manera. He dibujado lo que sería el plano XY, la trayectoria circular. Fíjate que es el sentido antihorario, en azul están pintadas, digamos, lo que sería el sentido, y aquí tendríamos la partícula que es el protón. Bien, la velocidad la podríamos pintar de esta manera, ¿verdad? La velocidad sería tangente a esa superficie circular que he considerado, y esa sería la velocidad, y por lo tanto, si aplicas en este caso lo que sería la regla del sacacorchos, verías que la fuerza magnética tiene que ser por fuerza esta que pinto aquí. Es decir, tiene esta dirección y este sentido. Esta sería la fuerza magnética a considerar. Una vez que tienes esto claro, usando la regla de la mano derecha, podrías ver que el campo magnético tiene que tener como, digamos, dirección y sentido una dirección que sea perpendicular a este círculo que estás viendo en la pantalla, y el sentido tendría que ser hacia dentro de la pantalla. Eso lo vamos a hacer si tienes en cuenta la regla de la mano derecha, igual que hemos hecho en el apartado anterior del ejercicio. Se podría representar de la siguiente manera. Estas X que estás viendo pintadas pues hacen referencia al vector campo magnético, y es como si viéramos la parte final de los vectores, ¿verdad? Es decir, los vectores van apuntando hacia adentro de la pantalla. De este modo quedaría, podríamos decir, respondida este primer subapartado de la segunda parte del ejercicio. Ya tenemos nuestro esquema. Y ahora nos vamos a ir a la segunda parte. En esta segunda parte tenemos que, por un lado, calcular el radio de la trayectoria, y por otro lado vamos a tener que hacer también el periodo. Para hacer el cálculo de lo que sería
esta segunda parte, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la fuerza magnética ha de ser igual a la fuerza centrípeta. Esto es lo que decíamos antes, que en el caso de un movimiento circular uniforme, la resultante de todas las fuerzas es igual a la fuerza centrípeta. Si tenemos en cuenta esta condición, vamos a tener, por lo tanto, que esta fuerza magnética, que era Q por V y por B, lo que vamos a hacer es tener que igualarla a la fuerza centrípeta que siga la masa por la aceleración normal, o lo que es lo mismo, m por v al cuadrado partido por r, siendo r el radio de la trayectoria. Fíjate que tenemos v aquí en el primer miembro y podríamos cancelar este cuadrado de aquí y despejar el valor del radio, que es lo que queremos calcular. Así que el radio lo podría escribir como m por v partido por q y por b. Conozco todos los datos. Así que lo único que tengo que hacer es venirme y sustituir. Tendríamos 1.7 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, que es la masa para el protón, por 3 por 10 elevado a 5, serían metros por segundo menos 1, que es el valor de la velocidad. Y abajo vamos a colocarnos, como puedes ver aquí, el valor de la carga, es decir, 1.6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, por el valor de la intensidad del campo, que lo voy a poner también en notación científica, 5 por 10 elevado a menos 2 Tesla. Una vez que tenemos esto, tendríamos solamente que hacer el cálculo con la calculadora, y yo voy a tomar solamente dos cifras significativas, que son las mismas que me dan en los datos del problema, a lo largo de todo el problema, salvo con la velocidad, que era una, ¿verdad? Vamos a poner entonces 2, y sería 6.4 por 10 elevado a menos 2 metros. Este es el resultado que obtengo para el radio, o lo que es lo mismo, 6.4 centímetros sería el radio de la trayectoria del protón. Y lo siguiente que hacemos es calcular el periodo. Para calcular el periodo tan solo vamos a tener en cuenta la formulita que me dice que la distancia que barre con la velocidad que se está moviendo. La distancia sería para una vuelta 2pi por r, y abajo lo vamos a dividir por la velocidad con la que se mueve. A partir de aquí tan solo habría que volver a poner los datos que conocemos, 2pi por 6.4 por 10 elevado a menos 2 metros, y abajo tendríamos 3 por 10 elevado a 5 metros, vamos a ponerlo aquí, por segundo menos 1. Cancelamos los metros y el resultado que vamos a obtener cuando haces la operación sería 1.3 por 10 elevado a menos 6 segundos. Lo mismo, vuelvo a tomar solamente dos cifras significativas. Con esto que acabamos de hacer se acaba el problema, queda resuelto. Si te ha gustado, por favor, pues le das al me gusta, y si te suscribes al canal me haces un enorme favor para poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.